Una de las consecuencias del desnortamiento que ha sufrido la hispanidad en estos últimos 200 años es la de no conocernos y reconocernos adecuadamente. Por fin, ahora empezamos a reconocernos como una comunidad a la que la unen no solo aspectos que podríamos considerar más externos, como el idioma, aunque en realidad el idioma influye profundamente a la hora de conformar el pensamiento, sino otros que constituyen los pilares mentales básicos de la forma de ver y situarse en el mundo para cualquier persona: nuestra cultura, historia y cosmovisión espiritual. Los hispanos, independientemente de las creencias personales de cada uno, partimos de una base común conceptual que nos acerca. Está tan fuertemente arraigada esa base común en nosotros que interpretamos que toda la humanidad debe compartir esos valores, cuando no es así en absoluto. Y ese desconocimiento de cómo son otras comunidades nos ha traído y nos trae graves perjuicios. Entre esos valores que damos por sentado dentro de la comunidad hispana está la falta absoluta de supremacismo, es decir, la creencia en la igualdad radical de todos los seres humanos, la aceptación del diferente, la existencia de una dimensión espiritual del hombre y la equiparación espiritual de hombre y mujer. En absoluto, estos valores son aceptados por otras culturas que nos rodean y es extraordinariamente relevante que seamos conscientes de ello. Tenemos la suerte de entrevistar a Carlos Paz, analista geopolítico verdaderamente independiente, valiente, atrevido, que es un verdadero experto en el mundo islámico. Ha escrito varios libros tratando de acercar la realidad del mundo islámico a la opinión pública, como Descifrando el Islam y España y el Islam. Carlos Paz, además, participa frecuentemente en varias radios y televisiones independientes, en las que se aprecian sus amplios conocimientos sobre política internacional. En esta charla nos comparte sus opiniones y conocimientos de primera mano sobre los grandes factores que conforman la situación geopolítica mundial y nos ayuda a entender los retos y posibilidades que los hispanos tenemos frente al mundo. Y hemos visto con nuestros propios ojos que hay sectores, áreas de Francia que están perdidas, donde el Estado no existe. 2/3 de la ciudad de Marsella, barrios enteros de París, de Lyon, de Nancy, de Estrasburgo, y por no hablar de lo que sucede en Bélgica o Inglaterra, que es todavía peor. Se hablaba de los rebeldes moderados cuando se hacían referencia a grupos terroristas islamistas, en fin, fue un frente de guerra más, la cuestión mediática y la producción de aceite de una zona del noroeste de Siria en coordinación con Turquía, que tiene una franja de 30 kilómetros a lo largo de toda la frontera turca, está expropiando el aceite, se etiqueta como aceite italiano y se vende en la Unión Europea. O el desmantelamiento entero, completo, de industrias sirias, y se las han llevado a Turquía. Nada de esto se cuenta. Acerca del Brexit y Gibraltar, cuando se produce el Brexit, cuando se produce la salida de Reino Unido de la Unión Europea, fue una ocasión inmejorable para utilizar las cartas que tenemos. Naciones Unidas nos ha dado varias veces la razón de que Inglaterra tiene que sentarse en la mesa y reconsiderar el hecho de que exista una colonia británica dentro de suelo español y, por lo tanto, dentro del suelo de la Unión Europea. Pero como no se han querido jugar esas cartas porque no se quiere tener soberanía ni se quiere tener ningún tipo de política exterior, pues Gran Bretaña ha logrado salir de la Unión Europea y de la cuestión de Gibraltar no se ha hablado absolutamente nada. Y te lo dice una persona que ha estado año y medio, una cosa que no me he explicado nunca, que aquel Instituto Elcano, conjuntamente con FAES, hacían una serie de reuniones con gente, con directores de periódico, con altísimos responsables de la OTAN militares, y yo acudía. Y de hecho, acudí en aquellos tiempos en que se dedicó una reunión y media a hablar del peligro que supondría que Pedro Baños fuera el responsable de la seguridad nacional. Y los Estados Unidos están abandonando las bases españolas porque han apostado en favor de Marruecos. Ven que las políticas marroquíes a sus ojos son mucho más fiables que las españolas. Buenas tardes a todos los espectadores. Hoy tenemos la fortuna de contar con Carlos Paz, analista geopolítico. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, un placer estar con vosotros. Muchas gracias por tu tiempo y la verdad que nos interesa mucho mantener esta charla contigo. Aprovechamos para presentarte a los espectadores, muchos seguro que te conocen, pero les recordamos que eres licenciado en Derecho, en Historia del Arte y casi en Filología Árabe.
te has dedicado mucho al mundo islámico, has escrito varios libros, el principal, muy conocido, Descifrando el Islam, Europa y el Islam. Recientemente has prologado libros también sobre la OTAN contra Rusia. Tienes presencia habitual en muchos medios de comunicación. Yo te conocí gracias a un podcast, una tertulia geopolítica muy interesante que se llamaba Tablero Internacional. Me encantaba, lamentablemente ya terminó aquello y bueno, pues una verdadera suerte poder charlar contigo. Gracias. Bueno, pues has hecho varias entrevistas recientemente en redes sociales y inevitable tener que preguntarte, partiendo de todo tu conocimiento sobre el mundo islámico, que has vivido muchos años en países islámicos, ¿no? Creo que has vivido en Siria, para que es una experiencia vital interesante, si nos quieres también comentar sobre eso. Pero bueno, pues teniendo tan recientes, tan frescos los sucesos de Francia, estas oleadas de violencia que parece que refrendan el fracaso del multiculturalismo. Bueno, pues ¿qué nos puedes contar sobre cómo ves ese problema? ¿Qué podemos esperar que suceda en países como Francia o Suecia, que tienen un problema similar? Pensando en España, ¿tenemos una situación parecida o gracias a temas como la inmigración hispana, pues estamos lejos de la gravedad que podemos contemplar en Francia? ¿Qué opinas? Bueno, pues vamos a empezar por el principio. La multiculturalidad, el multiculturalismo ha fracasado, ha sido una utopía de final del siglo XX, del buenismo, queriendo pensar que todas las culturas son homologables, que pueden convivir y que se pueden mezclar. Y esto hemos visto que es falso. Hace ya varios decenios, hace 15 años, 15, 20 años, Angela Merkel y Sarkozy reconocieron públicamente que la multiculturalidad había fracasado. No obstante, hay parte de las élites rectoras europeas que insisten en pensar, en hacernos creer que la multiculturalidad es posible. Nunca dos culturas han convivido. Eso es imposible. Siempre, en el mejor de los casos, y luego saldrá seguro a lo largo de la entrevista algún caso, una cultura ha permitido que otros componentes religiosos o sociales o étnicos convivan y sigan existiendo dentro de la mayoría de la sociedad que es de otro signo. La multiculturalidad, tal y como está contemplada, ha fracasado en Estados Unidos, ha fracasado en el Reino Unido y fue la gota que colmó el vaso para que estallase la guerra de Yugoslavia. Esto hay que recordarlo de vez en cuando porque pareciese que cuando se habla de una posible confrontación civil en Francia, algunos escuchen y piensen que se nos está yendo la cabeza. Esto ya ha pasado en los años 90, hace 30 años, tampoco hace tanto, en el corazón de Europa. Cierto, cierto. Eh, una, una cosa es la convivencia que puedan tener determinados componentes étnicos y otra cosa es la multiculturalidad. No es posible, es como mezclar el agua y el aceite. Lo que hemos visto en Francia es la concreción de ese intento de hacer del multiculturalismo algo posible. Y vemos que no, muchos llevamos 30 años hablando de esta cuestión y hemos visto con nuestros propios ojos que hay sectores, áreas de Francia que están perdidas, donde el Estado no existe. 2/3 de la ciudad de Marsella, barrios enteros de París, de Lyon, de Nancy, de Estrasburgo, y por no hablar de lo que sucede en Bélgica o Inglaterra, que es todavía peor. El caso de Suecia, que fue uno de los primeros países que fueron el buque insignia del progresismo y de este tipo de ideologías disolventes como es aquellas que apoyan el multiculturalismo, han visto que han tenido que dar un paso atrás, puesto que han visto que iban a desaparecer, porque al final de lo que estamos hablando es de una invasión de gentes extraeuropeas que van a terminar con la cultura autóctona. Y Suecia está reculando, ya que me pides la opinión sobre Suecia en concreto. Hay otras zonas de la Europa central y oriental, que se han cerrado en banda a que esto pudiera pasar y no están afectadas por este problema. El caso de España, ya hay gente entendida al respecto, Rubén Pulido, policías que han publicado un libro, hay un libro que se titula Don't Fuck the Police,
escrito por Ujú. Samuel Vázquez, que es policía, y nos habla del peligro de seguir los pasos de Francia y que Barcelona, Bilbao y Almería son sitios en donde pudiera volver a ocurrir eso precisamente. Esta es la situación. España en concreto lo que se enfrenta es a otro tipo de inmigración, porque de lo que habrá que hablar son de tipos de inmigración. La inmigración es un problema en sí, pero indudablemente cada tipo de inmigración conlleva unas problemáticas diferentes. No es lo mismo la inmigración china, que es muy problemática, pero tiene unas problemáticas muy concretas, que la inmigración hispanoamericana, que la inmigración de origen islámico o de trasfondos culturales muy concretos, aunque sean de mayoría islámica. Que eso luego, si quieres, hablamos. Ujú. No es lo mismo gentes islámicas venidas del creciente fértil o de Irán que gentes venidas de donde aquí nos vienen. La mayoría de la inmigración islámica en España, por orden, sería Marruecos, Argelia, Senegal y Pakistán. Y son fondos culturales enteramente pequeños, fondos culturales que no son homologables en ningún caso con la cultura europea. ¿Y dirías que no hay solución más allá del conflicto civil? Echar marcha atrás parece imposible, ¿no? Lo veíamos en Francia, son ciudadanos franceses de segunda hasta de tercera generación los que están detrás de esos disturbios. No hay solución con las políticas que siguen a día de hoy y pese a todo lo que ha sucedido en Francia, apoyando la cuestión de la multiculturalidad. Hay esas zonas de Francia de las que he hablado, ya el Estado no lo va a recuperar nunca si no pasa algo, si no llegan políticas enteramente diferentes. En el mejor de los casos, lo que puede suceder en Francia, si no se llega a un enfrentamiento civil, que yo creo que sí se va a producir dentro de 4 o 5 años, es abandonar a su suerte esas zonas de las que he hablado e intentar que a lo largo y ancho del país no se puedan reproducir los esquemas migratorios con los que se han trabajado. Pero lo que sucede, la realidad es que Francia va a seguir R que R pensando que sí son integrables estas gentes, que sí son homologables y que se van a poder integrar en la sociedad francesa. Sabemos todos que esto no es posible. Vale, pues sí, sí, parece que estamos abocados a que se reproduzcan los conflictos. Hablábamos, mencionabas a la Unión Europea, bueno, tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues muchos vemos que la Unión Europea se comporta como un vasallo de Estados Unidos. Tenemos ejemplos constantes. ¿Dirías tú que la Unión Europea ha empujado en la dirección de este multiculturalismo? Al final no son todas las naciones, mencionabas, es verdad que hay países, sobre todo, pues, se me viene a la mente Polonia, que ha sido extraordinariamente cerrada y selectiva con la inmigración y que no se enfrenta a estos problemas, pero la Unión Europea ha jugado un papel desde el punto de vista de fomentar el multiculturalismo. Ha sido una herramienta globalista, como lo que consideran aquellos que tienen presentes el famoso plan Kalergi. ¿Es parte del problema la Unión Europea? Absolutamente, es el responsable último y principal. Eh, la Unión Europea muchísimas veces ha dicho, los rectores de las políticas de la Unión Europea han dicho públicamente que se necesitan unos cuantos millones de gentes extraeuropeas para venir a este continente. Una cosa que es enteramente falso, pero hay un interés por inundar Europa de gentes extraeuropeas. Eh, Muchas veces cuando se me pregunta por qué se quieren llevar a cabo este tipo de políticas, siempre digo que son dos los factores, las motivaciones por las cuales estas políticas se implementan. Uno, a corto plazo, es que invadiendo de gentes extraeuropeas Europa, las condiciones laborales de los autóctonos europeos se van a depauperar. Nunca veremos a las patronales hablar en contra de la inmigración, nunca veremos a los sindicatos hablar en contra de la inmigración, porque son parte del problema. Otros muchos organismos también lo son, pero principalmente este primer factor jugó un papel fundamental, de pauperar las condiciones laborales de los trabajadores europeos. Y hay una finalidad, una explicación de fondo que es, y ya esto enraizaríamos con lo del plan Kalergi, que es producir una sustitución étnica en Europa para destruir el tejido social
europeo, que no nos veamos reconocidos en nuestros congéneres, en nuestros vecinos, en quienes nos rodean. De eso habla el Plan Kalergi, de los que algunos pues se cachondean y creen que es una tontería. Sea como fuere, es una realidad que se está dando. Yo invito a la gente que vive ya no solamente en las grandes ciudades, yendo en el metro se puede ver, sino en sitios. Ayer estuve en Valladolid, he estado en León, he estado en sitios en Soria, he estado en sitios en donde a priori parece que el problema inmigratorio no existe, pero es proporcionalmente mucho más acuciante que las grandes ciudades, pero dándose una vuelta por cualquier gran ciudad veremos que las poblaciones extraeuropeas están conquistando barrios, están imponiendo sus modos, usos y costumbres, y esta sustitución se está dando. Además, estas gentes tienen un índice de natalidad mucho más alto que el nuestro y la sustitución se está dando delante de nuestros ojos. No hay que hablar de planes secretos ni conspiranoicos, sino que es la realidad tener ojos y el que tenga ojos que vea. Es así, como dices, está claro que hay un proceso de sustitución, no hay ninguna política o mínimas de fomento de la natalidad del propio país. Está claro que hay un intento de destruir los estados-nación, ¿no? Pues prestando un poco de atención vemos todos esos procesos que ayudan en esa dirección. Bueno, volvamos al tema del Islam, en el que tú eres un verdadero experto. Creo que has vivido varios años en Siria. No sé cómo fue eso, cómo sucedió en tu vida, que acabaste viviendo algunos años allí. Pero creo que resulta especialmente interesante para lo que vamos a hablar, ¿no? Mencionamos un poco a Estados Unidos. En este canal hemos hecho referencia a la guerra de Siria, que en algunos aspectos se puede considerar el país innombrable. Muchos youtubers lo llaman así porque en cuanto mencionas ese nombre se desmonetiza el vídeo, tienes problemas en el canal. Y bueno, yo creo que empecé a dedicarme al mundo de YouTube porque vi aquel vídeo de esa monja argentina, Sor Guadalupe, absolutamente admirable, que desde Siria pues explicaba cuál era la situación real, ¿no? De una forma objetiva, con un verbo muy poderoso, una gran capacidad de comunicación. Y lo que ella contaba era absolutamente contrario a todo lo que los medios de comunicación explicaban, ¿no? Además, en este canal hemos explicado cómo el coronel de los Malines, Black, el coronel Black, también hacía referencia a lo que él sabía sobre cómo Estados Unidos estaba manejando a los grupos armados, dirigiendo a grupos terroristas como Al-Qaeda, Al-Nusra. Esto es muy difícil de creer para la mayoría de las personas que simplemente escuchan a los grandes medios de comunicación. Como persona que conoce en profundidad el mundo islámico, que te has acercado a Siria, que en tus entrevistas has hablado de cómo pues, es un país en el que había una libertad sorprendente, que el Islam que se profesaba ya era extraordinariamente abierto, había cristianos que podían ejercer el cristianismo sin problemas. Bueno, en tu experiencia personal, después de haber vivido allí en Siria, ¿qué datos crees que revelan mejor ese juego oscuro de Occidente hacia lo que ha pasado en aquel país? Creo que has dado varias claves de lo que ha sucedido en Siria. Eh, los medios de comunicación aquí en Occidente, a través de una formación previa en parte que es público y lo he publicado varias veces, como la Unión Europea formó a periodistas del país, de televisión española, de medios enteramente mayoritarios, importantes, que todos conocemos, se les formó para dar un sesgo muy concreto a la noticia, creando un lenguaje para mandar unos y crear unos clichés en las mentes de los ciudadanos españoles. Se hablaba de régimen cuando es un sistema político enteramente homologable con el occidental. Se hablaba del dictador Bashar al-Assad cuando es el presidente elegido democráticamente. Se hablaba de los rebeldes moderados cuando se hacían referencia a grupos terroristas islamistas. En fin, fue un frente de guerra más la cuestión mediática. En torno a Siria hay una simplificación enorme, porque Siria, dentro de todo ese complejo mundo del Oriente Medio, tiene una singularidad extraordinaria.
puesto que es el único país que se declara aconfesional. Esto lo proporciona el partido que está en el gobierno, que es el partido Baas, creado por un cristiano y por un musulmán, por cierto. Y por lo tanto, al ser aconfesional, que no laico, se repite esto muchas veces, permite la libre expresión de todas las religiones. Y por supuesto, la religión cristiana, que en donde Damasco es donde se crea la religión cristiana de verdad, en Damasco es donde San Pablo, según la tradición, cae del caballo, ahí se encuentra la capilla de Ananías, en donde se convierte, da forma definitiva al cristianismo y se difunde a lo largo y ancho del mundo, y esas comunidades cristianas siguen existiendo de manera ininterrumpida desde el siglo I. Las noticias que llegaban a través de esa simplificación, de esa censura que he sufrido yo en muchas ocasiones y otras muchas personas, de esa desinformación, nos han dado una imagen de Siria, de la guerra de Siria, de lo que es Siria enteramente distorsionada. La hermana Guadalupe, que le conocí en Madrid, ella fue a Alepo, ella es argentina, tenía un problema cardíaco y fue a Alepo a descansarse, según me contaba ella, porque era uno de los sitios donde su congregación consideraba que era uno de los sitios más tranquilos del mundo. Lo que no sabía es que meses después, al poquísimo tiempo de ir la hermana Guadalupe a Alepo, se desataría el horror de la guerra en Siria, alimentada por la hermandad musulmana y sostenida, apoyada, sufragada, justificada por Occidente. Hablabas del coronel Black y yo remitiría a nuestros oyentes que en YouTube puedan buscar las declaraciones del comandante en jefe de la OTAN, Wesley Clark, o de las declaraciones de Hillary Clinton y Trump acerca de cómo Estados Unidos ha soportado, alimentado, apoyado, sufragado, justificado mediáticamente todo ese horror del islamismo. No es una cuestión mía, que también la he visto con mis propios ojos, estando en guerra siria, estuve varios meses allí yendo y viniendo, y pude ver cómo ataques occidentales, bombardeos a través de la aviación al ejército árabe sirio, eran aprovechados al instante y en perfectísima coordinación con los avances de estos grupos terroristas. Llegó a haber más de 100. Al-Nusra, Tahrir al-Sham, Al-Qaeda y, por supuesto, el Estado Islámico, que ha sido la mayor barbarie que se ha visto en los siglos desde Atapuerca, una cosa enteramente inconcebible. No se habla tampoco del apoyo israelí. Netanyahu, el presidente israelí, se entrevistó con terroristas de Tahrir al-Sham y los acogió en sus hospitales. No se habla a día de hoy, pese a que existe un apagón mediático por parte de esos medios de comunicación que no quieren saber la realidad de Siria. Ese apagón mediático no nos habla de cómo Estados Unidos sigue teniendo soldados en varios lugares de Siria, que se está robando el petróleo, que se está favoreciendo, y lo tengo que decir porque tengo constancia de ello, de tráfico de órganos, de tráfico de niños, una auténtica barbarie en perfecta sincronía con el islamismo, lo que aquí llamamos el islamismo takfirí, lo que aquí llamamos el yihadismo. Es totalmente real, y no lo digo yo, sino que lo ha reconocido toda esta gente de la que he hablado. Y como mencionabas, prácticamente no se sabe, no se habla que hay una parte de Siria que está ocupada por el ejército estadounidense y que encima están explotando el petróleo allí. Es Así absolutamente es. alucinante. Y la producción de aceite de una zona del noroeste de Siria, en coordinación con Turquía, que tiene una franja de 30 kilómetros a lo largo de toda la frontera turca, está expropiando el aceite, se etiqueta como aceite italiano y se vende en la Unión Europea. O el desmantelamiento entero, completo, de industrias sirias, y se las han llevado a Turquía. Nada de esto se cuenta, pero es que permíteme en 30 segundos decirte que viniendo de Siria en varios de aquellos viajes, para contar estas cosas, varios medios de izquierdas y de derechas y habiéndome llamado ellos, me censuraron y me dijeron que eso no se podía publicar. Bueno, es absolutamente alucinante bueno, pues innegable porque lo estás contando de primera mano. Y bueno, pues como no se sabe, nos gusta trasladar esto a nuestros espectadores, aunque pero para darnos cuenta del mundo en el que estamos, aunque no estamos hablando de temas estrictamente hispanistas, pero sí de las grandes potencias que afectan a los países hispanos. Y en este sentido, en una entrevista reciente que pude ver, dijiste algo que en esta línea que me llamó muchísimo la atención y no dabas muchos detalles, pero me gustaría preguntarte. Mencionabas
hablando de la red Gladio, esa red de la OTAN que, bueno, pues supuestamente había actuado en Europa Occidental para evitar el crecimiento del comunismo, pues que habías hablado con una persona de la red Gladio acerca del atentado de Bolonia, el famoso atentado en el que murieron 80 y tantas personas en Bolonia, que tiene ciertos parecidos con el atentado del 11M. ¿Qué sacaste en conclusión de esa charla? Bueno, te quiero preguntar también por el atentado más conocido atribuido a la red Gladio, que es el asesinato del primer ministro italiano Aldo Moro por sus veleidades con el Partido Comunista Italiano. En Italia he pasado largas temporadas, estoy plenamente enamorado de ese país. Y entonces, por vicisitudes diversas, sí hablé con gente vinculado con aquel atentado. Y me hablaron de lo que yo ya sospechaba desde hacía muchos años, que los servicios de la red Gladio, de esa red creada por el mundo anglosajón para evitar, en principio, que Italia cayera dentro del lado comunista. El comunismo después de la Segunda Guerra Mundial tuvo una fuerza impresionante. Grecia e Italia estuvieron a punto de caer detrás del telón de acero. Y en los años 70, los años de plomo que los llaman allí, una cadena de atentados de extrema izquierda, de aquellas brigadas rojas, en aquel contexto hubo movimientos, organizaciones neofascistas que se enfrentaban a estos terroristas, y los servicios de inteligencia muy vinculados a esa red Gladio organizaron, según me contaron, aquel atentado en la estación de Bolonia, que fue auténticamente criminal. Y lo que sucedió fue que el objetivo fue criminalizar a estas organizaciones neofascistas que fueron utilizadas, que hubo miembros neofascistas vinculados, pero que fueron utilizados por la policía, por los servicios de inteligencia de Occidente. Para terminar, ya el peligro comunista iba decayendo, pero había que terminar con esos vestigios comunistas, como eran las Brigadas Rojas, y aquella explosión de la estación de Bolonia hay que explicarla en aquel contexto. Fueron utilizados grupos políticos de lo que aquí se llama extrema derecha, que no sería exacto, pero bueno, para terminar con aquella época de violencia política. Muy bien, muy interesantísimo. Pues siguiendo con el tema de la OTAN, bueno, hace poco hiciste una intervención también en redes sociales, en un canal de YouTube. Entiendo, pues, tras haber prologado este libro de la OTAN contra Rusia, hablando con me parece que era almirante español que había trabajado en la OTAN. Pues una charla interesante, un toma y daca argumentativo, pues, muy interesante. Y en un momento ese almirante decía, bueno, pero ¿cuál es la alternativa a la OTAN? No hay ninguna alternativa. La verdad que era llamativo, ¿no? Siendo como somos españoles, pertenecemos a la comunidad hispana. También en otras charlas tú has hablado sobre la leyenda negra. Nos han comido tanto la cabeza que no somos capaces de ver ni que tenemos como pertenecientes a la comunidad hispana la alternativa de favorecer, de fomentar la hispanidad. ¿Qué opinas? Pues por una parte, me recuerdo aquella discusión con el almirante. Sí hay alternativa. Es que la OTAN simple, lisa y llanamente no tenía que existir. La OTAN se forma, se conforma a través de aquel tratado de Washington de 1948 para contrarrestar al comunismo. Todavía no existía el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia es posterior a la OTAN, curiosamente, que aquí siempre se nos explicaba que la OTAN se creó para contrarrestar el Pacto de Varsovia. Fue anterior, pero sea como fuere, con la caída del muro en el año 89, con la desaparición del Pacto de Varsovia, la existencia de la OTAN, a mi parecer y al parecer de muchísima gente, dejó de tener ningún sentido. La OTAN es el brazo armado del mundialismo. La OTAN ha contravenido el derecho internacional en varias ocasiones, en Afganistán y en Yugoslavia, por ejemplo. Se articula esta organización y se define a sí misma como de carácter defensivo. Ha sido ofensivo en varias ocasiones. Mientras duró aquel tiempo entre la caída del muro y esa guerra de Siria, en donde ha eclosionado China, Rusia y otras potencias, ha hecho y deshecho como le ha venido en gana. No tenía ningún tipo de cortapisas.
Y en ese sentido, creo que la OTAN debería de dejar de existir y debería de conformarse si hay alternativas. Hay una alternativa ya no solamente del ejército europeo, que por cuestiones económicas sería muy difícil, pero crear otra configuración militar porque el mundo ha cambiado ya varias veces desde 1945. La hispanidad, me hablas de España, de la hispanidad. Yo creo, vosotros sois hispanistas, no tengo nada en contra. Uno de los libros que además está a mi espalda es Defensa de la Hispanidad, de Ramiro de Maeztu, un enorme libro, pero yo creo que desde que se escribió aquel libro o desde tiempos pretéritos al actual, la hispanidad ha cambiado. Y lo digo porque hay reductos dentro de la hispanidad en donde sí podríamos sentirnos muy cercanos, pero yo siento que hay muchísimos, un porcentaje muy alto de la hispanidad en donde se nos odia, un porcentaje muy alto de la hispanidad en donde adquieren patronímicos anglosajones, visten, escuchan música y viven como en el extrarradio de Detroit y lo que les gustaría ser es estadounidenses. No, ni siquiera se declaran hispanos, se declaran con ese epíteto tan horroroso que es, y erróneo, que es latinos. Se ha borrado cualquier vestigio de la hispanidad en muchísimas zonas de Hispanoamérica. No sabemos si volverá a hablarse de Hispanoamérica allí o no, pero la realidad es que esa hispanidad de las que nos hablaba Ramiro de Maeztu ya no existe. España debería salir, porque fuimos engañados en la entrada de la OTAN. La pregunta era rocambolesca aquel año 1986, cuando se produce el referéndum y se nos decía que si entrábamos, si estábamos dispuestos a entrar, pero no en su aparato militar. Eso es enteramente absurda la pregunta, pero esa era la pregunta que se hacía. Y hemos visto que somos lacayos de la OTAN y del mundo anglosajón, olvidando, eso sí, la obra hispana, la obra de la hispanidad. Con esa leyenda negra que has mencionado, con esos políticos que seguro que saldrán a lo largo y ancho de la entrevista, que están al servicio, muchos de ellos. Aquí hay políticos que están al servicio de Francia, al servicio de Israel, al servicio de Estados Unidos, y muchísimos están al servicio de Gran Bretaña. Con esos mimbres, pues estamos en manos de gente que odia a España, lo que ha significado su historia, y por supuesto el concepto de la hispanidad, pues quieren erradicarlo de la memoria. Sí, 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 sí. Ahora hablamos sobre la influencia de otras naciones en nuestra política exterior, si existe siquiera política exterior. Y bueno, volviendo al tema hispanista, pues sí, los efectos de la leyenda negra en nuestra comunidad han sido nefastos. Es innegable que hay muchas personas que rechazan el concepto de hispano, de hispanidad, pero también creo que es innegable que en estos últimos años se está empezando a dar la vuelta a eso y que hay, bueno, pues toda una fuerte corriente ideológica, y creo que todo es reversible. Y cuando pues el hispanismo consiga llegar a medios de comunicación de masas, pues creo que se puede acabar dando una vuelta significativa. Pero bueno, esa es la pelea en la que estamos, ¿no? Y el tiempo dirá. Hace poco también mencionabas una frase en una de tus intervenciones que lapidaria, que a mí se me quedó grabada, y al final, aunque pueda parecer extrema, en el fondo está revelando una realidad, ¿no? Decías que España no quiere tener política exterior. Mm. Y la verdad que es que yo personalmente compro esa frase, porque solo hay que ver los últimos sucesos, ¿no? Pues desde la cesión en el Sáhara, bueno, nuestra actitud sobre todo hacia Gibraltar. Pues en algunas entrevistas he oído hablar sobre el Brexit, sobre Gibraltar. ¿Qué podríamos haber hecho si tuviéramos una política exterior? España no tiene soberanía de ningún tipo, ni económica, ni política, ni militar, pero no porque oscuros intereses nos la hayan arrebatado, sino porque la hemos entregado voluntariamente. Yo creo que se vive mejor si no tienes dignidad ni quieres tenerla. Se vive Sería mejor más cómodo. entregando la soberanía. Sí, es más cómodo que hagan ellos, que hagan y deshagan, que nos digan dónde tenemos que mandar los soldaditos, cuál tiene que ser nuestra política económica, si tenemos que posicionarnos de tal o cual manera en cualquier asunto de política exterior. Y esto es en lo que estamos ahora. España es una potencia media, podría ser una potencia media. Hoy España no es nada en el panorama internacional, pero España, por su ubicación
estratégica, por su historia, por sus relaciones internacionales con ese Oriente Próximo y con Hispanoamérica, por supuesto, podría tener una importancia y una relevancia mundial. Trabajando como trabajamos, con esos políticos al servicio de otras naciones, con exministros que van a volver a ser ministros de política exterior, de Ministerio de Asuntos Exteriores, responsables que dicen que la Agenda 2030 es el Evangelio y este tipo de cosas, pues ¿qué vamos a esperar, lógicamente? Acerca del Brexit y Gibraltar, cuando se produce el Brexit, cuando se produce la salida de Reino Unido de la Unión Europea, fue una ocasión inmejorable para utilizar las cartas que tenemos. Naciones Unidas nos ha dado varias veces la razón de que Inglaterra tiene que sentarse en la mesa y reconsiderar el hecho de que exista una colonia británica dentro de suelo español y, por lo tanto, dentro del suelo de la Unión Europea. Pero como no se han querido jugar esas cartas porque no se quiere tener soberanía ni se quiere tener ningún tipo de política exterior, pues Gran Bretaña ha logrado salir de la Unión Europea y de la cuestión de Gibraltar no se ha hablado absolutamente nada. Pareciera que hablar de Gibraltar es hablar de Franco y cosas ya pasadas. Bueno, no es pasado, es un territorio en la provincia de Cádiz que es una colonia. Y es una colonia porque todos sabemos que lo es y porque Naciones Unidas lo tiene catalogado de esta manera. Lo que habría que hacer, desde luego, obligar al Reino Unido a sentarse en la mesa, como las instancias supranacionales les han dicho, el cumplimiento desde mañana a las 9 de la mañana del cumplimiento estricto del Tratado de Utrecht, porque después del Tratado de Utrecht, en 2 ocasiones han ampliado lo que les correspondía en aquel tratado. Entre otras cosas, la pista de aeropuerto que tienen es sobre territorio robado después de la aplicación del Tratado de Utrecht en el siglo XX. Sí, sí. Y nada de esto se va a hacer. Esto que estoy diciendo a la gente, a unos les sonará chino y a otros dará igual, porque nunca se va a hacer, porque precisamente no se quiere tener ningún tipo de política exterior ni ningún tipo de soberanía, y no vaya a ser que se enfade Gran Bretaña y algunos políticos, preferentemente de la derecha, que cobran del Reino Unido, que cobran directamente, pues se van a quedar sin sueldo. No les vamos a hacer eso, pobrecillos. Bueno, es que es un tema realmente doloroso. Lo hemos tratado en el canal a menudo. Pues estás hablando de la enorme influencia del mundo anglo y muy directa de Gran Bretaña. Y una de las vías, de las muchas que habrá, pero es la del control de nuestros grupos de pensamiento, de nuestros think tanks, el Sí, palabra horroroso. Pero sí. es que en el caso del principal, ya lo hemos mencionado, muchos vídeos, lo hemos explicado y yo creo que gracias a Dios pues poco a poco se está creando un poco de conciencia sobre esto, porque el tema es tan escandaloso que el director del Real Instituto Elcano sea Charles Powell, un ciudadano inglés condecorado por la reina de Inglaterra, pues es que es absolutamente demoledor, ¿no? Mm, no podremos salir de esta subordinación hasta que no entendamos cómo operan los anglosajones, cómo imperan los británicos, por ejemplo. Y también hemos mencionado el caso de cómo se detuvo el nombramiento de Pedro Baños como director del Sí. Centro de Seguridad Nacional, en el que tuvo este señor, Charles Powell, y muchas otras entidades típicas del mundo anglosajón una intervención directa. Entonces, Mm. hasta que no entendamos cómo funcionan los británicos y no empecemos a poner la resistencia en esas estrategias oscuras que utilizan, no saldremos de esta subordinación y me resulta inevitable preguntarte por el papel de la monarquía española en todo esto, porque es sorprendente, ¿no? Que sea el responsable del patronato del Cano, pues nuestro rey y bueno, parece que no se oponga nada a estos designios que nos vienen desde el ámbito británico. Pues qué hablar del Instituto Elcano. El Instituto Elcano es un grupo de pensamiento, de presión, lo que efectivamente de manera tan horrorosa se llama think tank, globalista, mundialista, al servicio de los intereses mundialistas y por lo tanto al servicio de Reino Unido, entre otros. Súper proamericano, súper sionista, y te lo dice una persona que ha estado
año y medio, una cosa que no me he explicado nunca, que aquel Instituto Elcano, conjuntamente con FAES, hacían una serie de reuniones con gente, con directores de periódico, con altísimos responsables de la OTAN militares, y yo acudía. Y de hecho, acudí en aquellos tiempos en que se dedicó una reunión y media a hablar del peligro que supondría que Pedro Baños fuera el responsable de la seguridad nacional. Cosa que le Interesantísimo. trasladé porque ¿Y qué se sí. comentaba en esa reunión? Interesantísimo esto que cuentas. Lógicamente, cuando me detectaron, me expulsaron, aunque no son tan inteligentes porque tardé año y medio en ser localizado. Eh, pues se lo hice saber porque tengo no mucha relación, pero sí nos conocemos de vista poco más y alguna vez hemos cruzado algunas palabras, Pedro Baños y yo, y le dije esto exactamente, que se horrorizaban de cómo este señor, que a los ojos de ellos estaba, a Pedro Baños me refiero, decían que estaba al servicio de Rusia, cosa enteramente ridícula y estúpida. Pedro Baños es un analista que estudia la realidad, pues como lo Independiente, hacemos, independiente y tiene su opinión y independiente, no es 100% pro OTAN y eso ya les parece inaceptable, ¿no? claro, y se estudia la realidad, pero para sacar unas conclusiones para el bien de España. Eso es a lo que nos dedicamos algunos, pero es que no se quiere analizar la realidad. Esta gente son activistas, no son analistas, y cualquiera, como muy bien dices tú, que se salga de los parámetros impuestos, pues como yo también sufro esa cuestión, pues ya estamos al servicio de Rusia, estamos al servicio que yo he estado hace un mes en Irán, pues ya me han puesto el epíteto de que blanqueo a la República Islámica de Irán. Con mis viajes a Siria, pues yo era un poco menos que un asesino defensor del dictador Bashar al-Assad. Ya no te quiero decir cuando, tras haber pasado unos días con Hezbollah, conté lo que vi de Hezbollah, pues también soy un peligroso islamista, debe ser. Te ponen estas etiquetas para anularte y Pedro Baños, ante la posibilidad de alcanzar aquel cargo, pues se le lanzó una basura mediática como en mucho tiempo yo no había visto. Se llama Real Instituto Elcano. Sí, La sí. monarquía, como muy bien dices, pinta mucho en esta cuestión, pero claro, es que recordemos cómo al rey le dieron la charretera. Eh, la Sí, jarretera. ¿Cómo puede ser eso posible, una de las máximas distinciones del Imperio Británico, que se la den al monarca español? Es enteramente sorprendente, cuando menos, y nos da a pensar que a lo mejor es que no se la dan a cualquiera, se la dan a aquel que defiende los intereses de aquel país, lógicamente. Cuando la propia monarquía vemos que esto es así, pues apaga y vámonos. Esta gente, el Real Instituto Elcano, como trabaja, como he visto que trabaja, es que lanza una idea de aquel grupo de pensamiento, se lanza una idea, lo recoge determinadísimos medios de comunicación, El País, por ejemplo, sí, sí lo está, todo el Instituto Elcano está nutrido de analistas de Prisa. Bueno, hasta el presidente, creo que es el antiguo ejecutivo de Prisa, no recuerdo ahora su nombre. Tiene una sí, sí, influencia brutal, pero también en muchos otros periódicos, en El Mundo, en el ABC. Es que es, sí. digamos que el favoritismo pro-anglo es transversal, desafortunadamente. Y es así, crean de la nada porque no son nadie. Yo te puedo asegurar que muchísimos de esas personas que trabajan en el Real Instituto Elcano son unas nulidades, porque además no estamos hablando de luminarias de Occidente, son gente que saben lo justito para no ir cayéndose por la calle. Para muchos les he tratado yo directamente, y yo no soy ningún intelectual que venga a descubrir el mar Mediterráneo. Y yo, que no soy nadie, me daba cuenta de la insignificancia intelectual de muchas personas de las que estaban allí. Eh, Son activistas, como dices, ¿no? sí, Bueno, sí sí, que sí, generan pero sus. Bueno, y se dedican a extender, difundir, asegurar que pues, estas perspectivas son las que inundan los grandes medios y las que sí, se convierten en hegemónicas de cara a la sociedad, ¿no? esa es la realidad de ese Real Instituto Elcano que, conjuntamente hermanado con esos medios de comunicación, se retroalimentan y se crea la imagen de que allí salen los mejores analistas de Occidente. Nada más lejos de la realidad. Bueno, pues oye, interesantísimo. ¿Y cómo llegaste al Instituto del Cano? ¿A través de tú trabajabas para algún medio de comunicación y tal? ¿O te No contactaron en aquel ellos? momento. ¿O?
Me llamaron, yo creo, yo siempre he dicho medio en broma, medio en serio, que debían estar viendo a quién no, tratando papelitos y apuntando nombres de a quién no llamar nunca y si se le puede hacer alguna putada mejor y a quién invitar. Se debió traspapelar Les mi cayó, nombre y les allí cambió. estuve yo año y medio con cosas asombrosas que si bien te dicen que nunca se puede contar el contenido de aquellas reuniones, yo no firmé nada al respecto y lo cuento sin ningún tipo de problema porque faltaría más que no pudiera contarlo. Pero de todas maneras, que una reunión de estos sesudos analistas fuera a tratar, como mencionabas, del caso concreto de Pedro Sí, Baños, que eso les preocupe y tal, es sí. alucinante, ¿no? Es alucinante. Estaban rabiosos, estaban rabiosos. La que hacía toda la reunión era Mira Milosevic, Sí, muy conocido. conocida por todos los que nos dedicamos a este tipo de cosas. Había directores de periódico, había altos responsables militares, había profesores de universidad. Muchos iban invitados y no eran del conciliábulo aquel. Pero el tema central, había un tema sobre el que giraba toda la reunión de varias horas y durante una sesión y media se dedicó a que Pedro Baños, a justificar que Pedro Baños no pudiera ser el responsable de la seguridad nacional de España. Madre mía, es que es horroroso. Y cuando sabes que al final esto es, bueno, el Foreign Office pagando Sí, dinero para tener todos estos también sus fundaciones, instituciones, lo que hacen es, pues esto, manejar el cotarro en todos sí. los países en los que pueden. Y España estamos totalmente infiltrados, ni somos conscientes y no se opone la más mínima resistencia. Tienes, bueno, a ver si vamos tomando conciencia y algún día pues empieza a obrar en consecuencia. Mm. Y bueno, hemos hablado de Gibraltar, todo este doloroso tema, y unos kilómetros más allá sigue habiendo situación dolorosa, que es el caso de Ceuta y Melilla. ¿Qué va a pasar si no se imprime un volantazo a nuestra política exterior? ¿Cómo ves el tema? Ceuta y Melilla llevan mucho tiempo Marruecos exigiendo el robo. Ellos hablan de devolución, es un atentado histórico cuando Ceuta y Melilla pasan a ser español o portuguesa y española y luego a la corona de España, el caso de Ceuta. No existía el Reino de Marruecos, por lo tanto no puede existir una devolución a alguien que no existía en ese aquel momento, pero lo reivindican constantemente. Cuando descubrimos y llevamos denunciando algunos que numerosos políticos, antes he cargado las cintas contra la derecha, ahora tendré que irme a la izquierda, han estado al servicio de Marruecos, han hecho congresos en donde justificar que España tome la determinación que ha tomado en torno al Sáhara Occidental, cuando justifican muchos de sus políticos aquella cabestrada histórica que dijo Trujillo que habría que dar Ceuta y Melilla, muchas veces no tienes por qué estar a sueldo, muchas veces es por cuestiones personales, en el caso de esta señora, Sí, porque otros tenía un vemos novio, que ¿no? Marroquí o algo y sí, tal, pero, a pero eso iba yo, pero no quería entrar en el mundo del corazón. Pero cuando vemos que otros políticos o expresidentes del gobierno acaban con mansiones en el litoral marroquí, pues te vas explicando esa cesión continuada para con Marruecos. Que todo se ha dicho, Marruecos solo atiende a la política del palo y la zanahoria. Cuando ve una debilidad, la aprovecha, porque sus servicios de inteligencia llevan trabajando aquí desde hace muchísimo, mientras que nuestros servicios de inteligencia pues se dedican a otras cosas, vamos a dejarlo. Pero ese trabajo de esos servicios de inteligencia marroquíes están obteniendo sus frutos. Miremos el giro que ha dado la decisión de Pedro Sánchez para con el Sáhara Occidental, sin entrar si está sobornado o hay oscuras cosas detrás, que es posible, pero no voy a entrar en eso. El hecho es que traicionando toda la política internacional tradicional española, las relaciones que tenemos para con el Sáhara Occidental, que eran españoles hasta el momento de que abandonamos miserablemente aquello, y que Naciones Unidas tiene un mandato para con España que hagamos de árbitros de aquella situación, pues han hecho lo que han hecho. Hubo unos papeles de la CIA desclasificados ya hace un año y medio en donde se hablaba de cómo estaba decidido la entrega de Ceuta, Melilla y alguna de las islas de las Canarias, y en donde, según estos papeles de la CIA, el rey emérito había dado el beneplácito. Aquí no se habla tampoco del papel de la hermandad musulmana,
de ese islamismo extremadamente radical, pero que acepta el juego democrático, que ha formado partiditos y que en Melilla tiene una importante representación. Hace 2 comicios se quedaron a 100 votos de haber sido el partido más votado, y en estos últimos del 28 de mayo han tenido los resultados que han tenido porque se detectaron unas irregularidades y no han podido obtener los resultados pasados. Hay que dar un volantazo a este tipo de políticas, pero como entre que no se quiere tener política exterior, no se quiere tener soberanía, pues nos limitaremos a obedecer los dictados de ese mundo anglosajón. Un mundo anglosajón, Estados Unidos en esta ocasión preferentemente, que optó desde hace mucho tiempo por Marruecos en detrimento de España en la cuestión del estrecho. Se está construyendo una base muy cerca de Melilla, y los Estados Unidos están abandonando las bases españolas porque han apostado en favor de Marruecos. Ven que las políticas marroquíes a sus ojos son mucho más fiables que las españolas. Y lo que habría que hacer es insistir en que se realice el referéndum que se tiene que hacer en el Sáhara Occidental, que les hemos abandonado, afianzar las relaciones con Argelia y hacer una pinza a Marruecos, que solo atiende a la política de fuerza, a la política de ver a un país enfrente, en este caso España, que tuviera soberanía y decisión internacional. Pero como ve la debilidad, o la ha creado en muchos aspectos ellos mismos, pues están aprovechando. ¿Cómo veo Ceuta y Melilla? Que de seguir así, no a mucho tardar, se entregaría la españolidad de Ceuta y Melilla, tristemente. Es absolutamente preocupante. Has comentado algunos datos que yo no conocía y que son muy preocupantes. No conocía acerca de esas bases militares de Estados Unidos en Marruecos. Y sí, como dices, es otro dato más que apunta a que pues, Marruecos ha jugado, sobre todo en diplomacia, muy bien sus cartas. Ha Sí, conseguido hacer amigo del hegemón de Estados Unidos, pero también de Israel. Bueno, ha conseguido sí, armamento. Y mencionabas tú también a los servicios secretos marroquíes, que también sí. parece que hacen su trabajo con razonable eficacia, y me viene a la mente pues, algunas personas como Dina Busselham, que da toda la sensación que están ahí pues puestas por los servicios secretos marroquíes, la cantidad de información que podrán haber obtenido, el famoso caso del teléfono del presidente Sánchez, etcétera. Y hablando sobre esto, una gran duda que, bueno, que creo que tú nos puedes ayudar a dilucidarla sobre la calidad de nuestros servicios secretos. ¿Por qué digo que creo que puedes ayudarnos? Porque en los podcasts de Tablero Internacional que mencionábamos al inicio, pues recuerdo que tenías un par de capítulos sobre estos temas en los que, bueno, pues se veía que tenías contactos interesantes con personas del mundo de los servicios secretos. Y bueno, pues cuando miramos a la actuación de nuestros servicios secretos españoles, y aquí siento llevar la contraria a algunas personas como Pedro Baños, que les loan y tal, pues desgraciadamente no podemos pensar que se hacen muy bien las cosas cuando, por ejemplo, 10.000 civiles invaden Ceuta, ¿no? O cuando vemos que Marruecos compra armamento que supone una verdadera amenaza para España, y parece que ni nos hemos enterado, ni hemos tenido la oportunidad de actuar para evitar esas ventas de armamento. No da la sensación de que hayamos conseguido nuestros servicios secretos desestabilizar lo más mínimo la monarquía marroquí, cuando parece algo absolutamente fácil. Si nosotros fuéramos Reino Unido, estoy convencido de que Marruecos no sería lo que es hoy día. Sería algo muy distinto. Habría pues no sé, partidos que con la excusa de la democracia estarían montando follón en Marruecos, y se nos ocurrirían aquí cientos de cosas que podrían estar haciendo el MI5, el MI6 sobre Marruecos. ¿Qué opinas sobre la calidad de nuestros servicios secretos? Tengo muy buena relación, muy buena con el coronel Camacho, que ha trabajado dentro de sus servicios de inteligencia, que además ha vivido en Marruecos, y además de compartir horas, que es lo que puede conocer la gente con el coronel Camacho, es que tengo una relación muy fluida y sabe bastante de esto. Es verdad que estas personas, además, aprovecharles porque cuando abandonan su actividad profesional, pues se lanzan a hablar de todo lo que no han podido hablar, lógicamente, durante su época laboral. Los servicios de inteligencia españoles, yo entiendo que no son malos. ¿Qué sucede? Estando en contacto con servicios de inteligencia en Medio Oriente que avisan a nuestros servicios de inteligencia de situaciones diversas, de ese Marruecos, de esa afluencia de cuando los refugiados
con nombres y apellidos de gente que es islamista y no se hace nada. Yo no quiero pensar que es por la incompetencia de los servicios de inteligencia españoles. Yo lo que entiendo es que esos servicios de inteligencia están al servicio de un partido político, del partido político de turno, que da igual, porque da igual que esté el Partido Socialista que el Partido Popular. Los dos atienden a esos mismos intereses globalistas. A veces hay cuestiones de matices, de cómo entienden esa sumisión y ese vasallaje al mundo anglosajón, pero que básicamente van a obedecerle y no van a hacer nada. Cuando decíamos antes que no hay política exterior ni se quiere tener, pues por lo tanto esos servicios de inteligencia van a desempeñar un papel pequeño o nulo, puesto que están maniatados. ¿Qué va a hacer un servicio de inteligencia que le consta, por ejemplo, el nombres y apellidos, y sé que es así, de gente islamista y no se hace nada? Ellos dan la noticia, dan la información, pero quienes tienen que dictaminar la expulsión inmediata de ese tipo de gente no hace nada. Incluso ha habido gentes islamistas que vinieron en aquel aluvión propagandístico que fueron los refugiados, que no fue tal cosa, y me consta que a alguno de ellos se les dio piso, se les dio un trabajo, se les acogió de la manera mejor que se le puede acoger, sabiéndose o habiendo sido informados de que eran islamistas, que habían estado en Siria en la guerra. No es un problema de los servicios de inteligencia, sino que es un problema de esos casta, de esa categoría política, que son los rectores de la política española, que no quieren hacer nada para no molestar, en este caso, al amigo, que es el enemigo marroquí, que utiliza la inmigración como arma de presión geopolítica, que blasona robar Ceuta, Melilla y Canarias, que nos humilla en cada entrevista que ha tenido con el presidente del gobierno. Fíjate, Marruecos, el caso de Marruecos, el primer viaje siempre del presidente del gobierno fuera de territorio nacional es a Marruecos. Hasta ese punto llega la sumisión y el vasallaje de los políticos españoles. Sí, 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 es llamativo, es llamativo. Fin, menú panorama. Bueno, una pregunta complicada, cambiando un poco de tercio, además una pregunta que no gusta nada al algoritmo de YouTube, pero me parece que es relevante hacértela, sobre todo una persona que pues, eres un experto conocedor del mundo islámico, has vivido en Siria, lo que pasó allí. Entonces es inevitable preguntar sobre pues lo que prácticamente está prohibido hablar en muchos grandes medios de comunicación, pero es sobre la influencia de ese lobby, de esa comunidad barra religión, barra raza minoritaria, ¿no? Que, por ejemplo, en Estados Unidos son el 2% de la población, pero que en Estados Unidos tienen un poder colosal, como sabemos. Solo hay que mirar a los directores de la Fed. No todos, no el actual, pero los últimos, todos han pertenecido a esa minoría. Bueno, y hasta en algún momento, para que veamos la influencia del lobby hebreo, podemos decirle, hasta se barajó la opción de que el que había sido el director del Banco Central israelí fuera el director de la Fed. Algo que cuando yo lo leía me dejaba bizco, ¿no? Pero no solo eso, en la política exterior, pues Antony Blinken, Victoria Nuland, bueno, artífices de lo que está sucediendo ahora en el conflicto con Ucrania, pues pertenecen y a otros muchos. O sea, estamos prácticamente dando ejemplos, ¿no? Por supuesto, los grandes magnates del globalismo, George Soros, familias como los Rothschild, pertenecen a esta comunidad, grandes empresas que controlan por ejemplo, la producción de contenidos, las tecnológicas, Google, Facebook, por supuesto, los megabancos del mundo anglosajón, BlackRock, Goldman, también sus presidentes, consejeros delegados pertenecen a esa minoría. Entonces, bueno, según tu experiencia, mirando lo que ha pasado en Oriente Medio y también pues, con tu conocimiento sobre el globalismo, cómo avanza, lo que hablamos, las preguntas que hablamos al inicio de la charla, pues ¿cuál crees tú, y es algo muy difícil de mencionar, pero por pulsar tu opinión, cuál crees tú que es la capacidad, el poder, la influencia que ejerce este lobby minoritario? Pues estamos hablando del sionismo, no solamente los sionistas son aquellas personas, independientemente de su religión, de su raza, de su condición, sea cual fuere, que defienden los intereses de la entidad sionista de Israel.
que tienen un peso específico importantísimo en la política norteamericana. ¿Para qué vamos a hablar? Que has comentado muy acertadamente cómo detentan un poder y son un grupo de presión enteramente importante, de los que causan miedo en nuestra opinión pública, en muchísima gente con la que hablas te dicen que no toques esa cuestión. Esa fue el motivo de la expulsión de Faes por mi parte, puesto que me encontré con una persona que conocía que tenía fortísima relación con la Embajada de Israel. Grupos de presión sionistas han intentado echarme de varios trabajos, escribiendo, poniendo noticias en esa cloaca de Internet que son las redes sociales, poniéndote epítetos como el de antisemita para bloquear y que nadie te contrate y nadie quiere hablar contigo. Tienen un poder, y hay que decirlo, en Medio Oriente, toda la política europea en Medio Oriente se circunscribe a la defensa de los intereses de Israel, punto y final. Por eso hablábamos antes de cómo Occidente apoyaba el islamismo más radical para destruir, en este caso a Siria, que era uno de los enemigos que técnicamente sigue en guerra con Israel. Y si cualquiera que se oponga a esto va a ser anulado. Hablando, por ejemplo, con Pedro Baños de estas cuestiones, en una entrevista pública, no desvelo nada secreto, me dijo, y yo vi que no quería entrar, y me dijo, es una cuestión Oriente Medio que no me interesa ya. No le interesa públicamente. ¿Cómo no le va a interesar? Claro que le interesa. Yo entiendo el cansancio que produce Oriente Medio, la cuestión palestino-israelí lleva desde el año 48 y puede producir cansancio. No creo que me mintiera como tal, pero no quiere entrar en eso porque ya lo que le quedaba a Pedro Baños, que le acusaron de antisemita, que le acontaron, lo contó públicamente, que le acusaron también de antisemita. ¿Con qué Porque, argumento? bueno, el argumento era de lo más peregrino, ridículo y estúpido, que era que en sus libros, Así se domina el mundo, y la segunda parte, en el tercero no, aparecía no es broma, aparecía un pulpo. Y eso lo relacionaban con carteles antisemitas del partido nazi de los años 30 y poco Madre mía. menos que él había diseñado los carteles de la campaña del año 33 de Hitler. O sea, un auténtico alucine cuando... a mí no me importa que me llamen antisemita ni tonterías de estas. ¿Cómo voy a ser antisemita puesto que tengo muchísimos amigos semitas, que son los árabes también son semitas? Pero claro, es un epíteto que paraliza y me consta que Pedro Baños no es antisemita además. Bueno, Pero bueno, no pronto, quieren pero creo que entrar. su libro no se pudo publicar en Reino Unido y seguramente sería por esto. Sí, es una persona molesta. Cuando hay personas molestas que son independientes, que hablan de lo que creen, que se pueden equivocar o no, pero que cuando nos equivocamos, pues que se nos rebata. Yo entiendo y reconozco mis errores. Y claro que me equivoco en muchos análisis, por supuesto. Pero lo que no puede ser es anular a alguien poniéndole el San Benito de antisemita, intentándole tocar cuestiones personales como el trabajo, por ejemplo, vilipendiar su nombre, este tipo de cosas. Y este tipo de cosas lo hacen organizaciones sionistas. Se hizo un curso, no voy a desvelar el nombre porque entonces le hundo en la miseria, pero se hizo un curso en la Complutense. En este curso fue a la altura de abril o mayo en la Universidad de Ciencias Políticas, en donde se hablaba de antisemitismo y se sacaba mi nombre como un peligroso antisemita. Esto es Vaya, enteramente ridículo. madre. A lo que atendían ellos es a vilipendiar tu nombre, a intentar denigrarte, a intentar anularte, que nadie te contrate ni nadie te llame. Claro que tienen un peso, contestándote, tienen un peso desmesurado cuando proporcionalmente representan a una población enteramente exigua. Aquí en España, para terminar con esta cuestión que nos traerá problemas, hablar de cómo la derecha se ha rendido a los intereses de Israel. Estoy hablando del Partido Popular y de Vox, de cómo se loa constantemente festividades que nos son enteramente ajenas y enteramente ridículas, como el Hanukkah, que no lo celebra absolutamente nadie, ni se ha celebrado aquí nunca. La defensa de los intereses del Estado de Israel es constante, es fervorosa y es ridícula. España siempre ha tenido, que tiene una buenísima imagen en Oriente Próximo, me consta, en el Líbano, en Siria, en Jordania, nuestra buena imagen llega casi hasta el Pakistán. La estamos tirando por el desagüe, apoyando a un Estado que yo no tengo ningún problema en decir que me parece ilegal, ilegítimo y terrorista, no tengo ningún problema, pero que en cualquier caso no es una prioridad de la política española. España no reconoce a Israel hasta el año 86, curiosamente, cuando entramos en esas organizaciones supranacionales de las que hemos hablado. Por ejemplo, la OTAN se nos obligó a reconocer al Estado de Israel.
Pero yo entiendo que el común de los mortales español, la cuestión de Israel le es ajena, es como si hablas de Bangladesh o de Madagascar, pero sin embargo tienen un peso específico en muchos partidos que tienen representación parlamentaria. Es vergonzosa la sumisión y en medios de comunicación he visto cómo existe un miedo cerval a hablar de Oriente Próximo. En una televisión que trabajé, el responsable de la televisión dijo: no vamos a hablar nada de Oriente Medio. Bueno, pues apaga y vámonos. Madre mía. Pues sí que está complicada la cosa. En fin, oye, interesantísimo y bueno, ya llevamos un rato largo de charla, no queremos robarte más tiempo y ya la última pregunta, y como no podía ser de otra forma en este canal, hablando un poquito de la hispanidad, aunque tú no seas un hispanista como tal, pero trataremos de convencerte. Pero tus reflexiones sobre lo que es la hispanidad nos van a ser sin duda útiles. Entonces, bueno, ¿crees que la defensa de la hispanidad está inevitablemente ligada a la defensa de los valores cristianos? Bueno, pues ¿qué crees que pueden ser los pasos? ¿Cuáles crees que pueden ser los pasos que el hispanismo, pues sabiendo que estamos rodeados de enemigos de potencias a los que no les interesa en absoluto que la comunidad hispana, los países hispanoamericanos que están explotando desde hace 200 años a su entera merced, pues puedan resistirse a esa subordinación? ¿Cuál crees que podrían ser los pasos para que avanzara ese acercamiento un acercamiento realista entre las sociedades de los países hispanos? La defensa de los valores cristianos me parece fundamental, puesto que se crea o no se crea que Jesucristo es Dios, que resucitó al tercer día y que es el camino y la vida. eh, los valores cristianos son los que han dado carta de naturaleza a Europa. Es así. En el momento en que suprimiéramos los valores cristianos, dejaríamos de hablar de Europa. Estamos a punto de eso, porque ya los valores cristianos, pues después de haber sido arrastrados por el fango durante 70 años en Europa, pues poco queda recuerdo de aquello. Con todo y con eso, nuestra manera de ver la vida es cristiana, sea ateo, creyente o lo que cada uno quiera. Por lo tanto, la defensa de los valores cristianos es algo impepinable, es algo que no se debería ni cuestionar. Tanto en cuanto es así, aquel que ataque los valores cristianos como tal está atentando contra Europa. El hispanismo, antes he dejado caer que ya, a mi parecer, extensísimas áreas de la hispanidad han dejado de ser tal cosa y han pasado a ser otra historia. La hispanidad, después de la emancipación de la América española, en el cual la masonería, Inglaterra y Francia tuvieron un papel de primer orden, sin el interés británico y francés en que nosotros dejásemos de estar allí, no hubiera existido. Fraccionó Hispanoamérica. Se podían haber independizado en función de los virreinatos que allí existían, pero no. Centroamérica, todo el virreinato de la Nueva España se fraccionó en toda esa pléyade de países que conocemos de Centroamérica, en donde ahora Bukele, que no soy un experto en la cuestión ni mucho menos, sigo las noticias de muy lejos, las cuestiones de Bukele, pero Bukele ha planteado volver a unir toda Centroamérica, una cuestión enteramente interesante. Me ha parecido muy interesante y así debería ser. O cómo hay países, Puerto Rico, que es un estado asociado a Estados Unidos, se ha resistido fervientemente, ganando a que se implantase el inglés. Tiene el idioma español como como es así, un elemento de identidad de primerísimo orden. O un porcentaje muy interesante de Cuba que querría volver a ser española. O todo el cono sur, en donde Chile, Argentina, Uruguay, si nosotros vamos a Santiago de Chile, a Montevideo o a Buenos Aires, no nos sentiríamos extranjeros. Pero hay otras zonas de Hispanoamérica que yo me temo muy mucho que no nos sintiéramos como en casa. ¿Qué hacer? No olvidemos a Portugal, que para mí es una parte de España incuestionable. Y yo empezaría por ahí, por una unión ibérica con Portugal. Portugal y España no hay ninguna razón de ser porque estén separadas, que también me ha caído algún San Benito esta semana en torno a ese punto, pero es así. Intentar restablecer todos los puentes posibles con Portugal, con Hispanoamérica y con Portugal, y hacer una unión económica, hacer algo
que nos ayudara a salir de todo ese marasmo en el que estamos sumidos de sumisión y vasallaje a Marruecos, a todo lo que hemos ido recorriendo, al mundo anglosajón, etcétera, etcétera. Pero para eso volvemos a la casilla número 1 de la entrevista, que es que hay que tener soberanía, hay que tener primero la voluntad de querer tener esa soberanía y esa política exterior y conseguir una soberanía por la cual podamos decidir en libertad. Pero como nada de eso existe, pues esta entrevista podemos hacerla dentro de 10 años que sea lo mismo. Esperemos que no tengas toda la razón, pero es muy, muy interesante tu perspectiva realista y verista también, que me gusta también, por supuesto, ese punto de vista. Y Sí. oye, pues fenomenal, Carlos, interesantísima la charla que hemos tenido contigo, seguro que a nuestros espectadores así le parece. Recordar que tienen esos excelentes libros para profundizar en el Islam y en las charlas, en las entrevistas que has dado en medios de comunicación, ellos podrán ver pues, que tienes un conocimiento profundísimo sobre el tema, Descifrando el Islam, Europa y el Islam, y nada, te seguiremos en tus redes sociales, que estás muy activo también en presencia en varios medios de comunicación, en varios televisiones por YouTube, etcétera. Así que le animamos a todos los espectadores a que te sigan, que está claro que tu opinión en temas geopolíticos está muy fundada, valiente, independiente, y eso es lo que merece la pena seguir. Pues muchas gracias por todo lo que has dicho y que ha sido un placer estar con vosotros, de verdad. Muchas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Un abrazo.